Hola, ¿qué tal? Buen día. El 17º Congreso Nacional Tercero Internacional Expo Acústica 2021 les da la bienvenida a la conferencia Estudios del efecto acústico-óptico para tesis de maestría, impartida por el ingeniero Mario Alfredo Montoya Sandoval. Hola, hola, ¿sí me Hola. escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, hola, ¿qué tal, ingeniero? Mucho Perfecto, gusto. perfecto. Buen Hola, día. hola, buen día a todos. Aquí son tardes. Les mando saludos desde Cierto. Dinamarca. Pues yo soy el ingeniero Mario Alfredo Montoya Sandoval. Tengo maestría en ingeniería acústica recientemente adquirida. También vengo manejando lo que es el canal de YouTube Awesome Acoustics. Simplemente con ese nombre lo pueden encontrar en YouTube y creo que va a aparecer en un banner abajo de la pantalla. Sí. Y el día de hoy vengo a hablarles principalmente de lo que fueron mis estudios del efecto acústico-óptico para mi tesis de maestría, pero también al inicio voy a darles una introducción para hablarles un poquito de mí y de lo que fue mi experiencia en DTU, porque creo que también es algo interesante para toda la gente viendo esta conferencia, que pues he de suponer que les interesa la acústica, entonces creo que es Y algo que bastante. también les va a gustar. Así es, Bueno, así es. sin más por preámbulo, vamos a dar inicio a su conferencia. Gracias. Ok, pues igual que yo creo que el 95% de los acústicos, es un número arbitrario, pero ustedes entienden la idea. Yo siempre he sido una persona con un interés muy especial por la música. Ah, Cuando estaba a finales de mi adolescencia, pues yo tocaba el teclado, componía música por hobby, básicamente. Incluso estuve en una banda que tocaba covers de J-Rock y música de videojuegos en convenciones. Y creo que sí es algo natural que los músicos que también tienen una afinidad por la física y las matemáticas terminan interesándoles la acústica. De hecho, una frase que a mí me gusta decir es que los acústicos típicamente somos músicos frustrados que resultamos ser buenos en matemáticas. Ahí me dicen con cuántos resonó esa frase. Pero bueno, entonces, para mis estudios de licenciatura, yo estudié ingeniería en electrónica en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana Time, específicamente. Y yo ya estaba, digamos, pensando en la idea de querer estudiar algo relacionado a sonido, básicamente desde el inicio de mis estudios de licenciatura. Y durante mis estudios de ingeniería en electrónica, yo aprendí muchos conceptos de teoría de onda, como lo que es pues amplitud, frecuencia, fase, espectros, filtros, todo este tipo de cosas que en la carrera nosotros la aplicábamos para estudiar corriente alterna y ondas de radio, pero yo me fui dando cuenta que toda esta caja de herramientas de la teoría de onda se podía aplicar tal cual también para estudiar cosas relacionadas a la acústica y al sonido, y fue cuando empecé a investigar y cuando me empecé a interesar mucho por la acústica. De hecho, mi interés por la acústica, yo creo que empezó cuando empecé a investigar lo que eran las frecuencias de notas musicales, la 4 igual a 440 Hz y todo eso. Entonces, terminando mis estudios de ingeniería en electrónica, igual como ya venía pensando desde hace años, para mí fue una progresión muy natural decidir estudiar acústica, porque yo la forma como lo veía era que era el entrecruce de dos de mis pasiones más grandes, que eran la ciencia y la música. Entonces, buscando universidades alrededor del mundo, porque digo, quería aprovechar para estudiar en el extranjero, me fijé en los planes de estudio de diferentes universidades y la que más me gustó fue el programa de ingeniería acústica de la Universidad Técnica de Dinamarca, o DTU. Aquí les pongo el nombre de la universidad en danés para que vean de dónde salen las siglas. Bueno, entonces el programa de ingeniería acústica de DTU abarca muchas subdisciplinas, como son la acústica arquitectónica, que sería lo que tiene que ver con acústica de salas en general, auditorios, reverberación, también transmisión de sonido, y con esto me refiero a cómo alcanza a pasar el sonido de una habitación a otra mecánicamente en un edificio. También hay cursos de transductores, que básicamente engloba lo que es micrófonos y altavoces, procesamiento de señales acústicas, vibroacústica, o lo que es lo mismo sonido estructural,
que es básicamente estudiar cómo se propaga el sonido por medios sólidos y luego cómo estos irradian hacia el aire. Ah, También hay cursos de investigación de acústica numérica, es decir, simulaciones numéricas usando, por ejemplo, el método de elementos finitos. E incluso nos enseñan mucho de ciencia auditiva, incluyendo cosas de psicoacústica, audiología y pérdida auditiva. Ahora, de estas subdisciplinas, la que yo menos vi venir y que siento que sí ayudó a que se sintiera como una experiencia mucho más completa fue la parte de ciencia auditiva. Y esto es porque sí, el sonido siempre lo podemos estudiar con ecuaciones y con números y medir los decibeles y todo eso, pero a final de cuentas, la meta final de que nosotros produzcamos sonido con instrumentos o con altavoces es percibirlo. Entonces también es importante conocer cómo nuestros oídos van a percibir el sonido y cómo nuestra mente va a, bueno, nuestro cerebro va a percibir cosas no solo como las frecuencias, sino también la dirección del sonido. Entonces, pues para mí hace que todo se sienta como una experiencia más completa y más holística. Ahora, obviamente esta no es la única opción que existe para estudiar acústica en el mundo. Otras universidades van a tener diferentes combinaciones de estas subdisciplinas y tal vez otras como, no sé, acústica submarina, pero particularmente hablando con compañeros y con gente en la industria, lo que sí llegué a escuchar mucho es que para la subdisciplina de acústica arquitectónica, DTU sí es una de las mejores opciones a nivel mundial. Así que si les interesa este campo y tienen la oportunidad de estudiar en el extranjero, esta es una recomendación que yo les puedo dar. Y les voy a mostrar también algunas de las instalaciones de DTU. Entonces, DTU tiene dos cámaras anecoicas, una más pequeña y esta que muestro en la foto, que está enorme. De hecho, aquí han llegado a medir arreglos de micrófonos para medir sonido de trenes. Es una de las cámaras anecoicas definitivamente de las más grandes del mundo, si no es que la más grande. Entonces, pues, sí está muy divertido hacer mediciones aquí. También tenemos cámaras de reverberación y tenemos este laboratorio llamado el ABLE o Laboratorio de Inmersión Audiovisual, que lo que aquí hacemos es de que bueno, simulamos ambientes acústicos utilizando este arreglo que se ve este arreglo esférico que son como 64, de hecho son 64 altavoces y simulamos un ambiente acústico donde el sweet spot o el punto donde la simulación funciona mejor es donde está la silla. Y esto lo hacemos utilizando armónicos esféricos y todo este rollo de ambisonics. Les voy a mostrar un pequeño video que tomé una vez que nos estuvieron dando un tour en este laboratorio. Entonces, lo que van a escuchar aquí es primero una música que se está reproduciendo del altavoz justo enfrente y después se van a activar el resto de los altavoces y también se va a agregar una respuesta al impulso de una sala de conciertos. Entonces va a agarrar respuesta en frecuencia y va a agarrar reverberación. Y no sé cuántos de ustedes ahorita estén usando audífonos, pero para los que vean la versión grabada les recomiendo que pongan pausa, se pongan sus audífonos y escuchen esto. Now you are hearing them mixed together and played back over a single loudspeaker straight ahead. Entonces, pues sí está muy curada. Bueno, y otra de mis experiencias favoritas en DTU fue un curso que consistía en hacer proyectos en colaboración con un festival musical de ahí mismo de Dinamarca, no exactamente en Copenhague, pero ahí cerca. Entonces, por ejemplo, a mi equipo lo que nos tocó hacer fue estudiar la propagación del sonido en términos de cómo diferentes factores climáticos afectan la propagación del sonido. Por ejemplo, velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad, y esto utilizando el sonido proveniente del escenario y con toda la audiencia lista para escuchar a los artistas.
Y otro equipo, lo que ellos hicieron fue estudiar cuántos sonidos alcanzaba a fugar de un escenario a otro, porque en estos festivales musicales, pues hay varios escenarios en diferentes partes y pues obviamente reproduciendo a niveles muy altos. Entonces, sí se hicieron mediciones de cuánto se alcanzaba a escuchar de un escenario desde otro escenario. Y aquí les voy a mostrar otro pequeño video que es una pequeña compilación de, de algunos de los días que pasamos, porque de hecho nos quedamos varios días ahí en el festival, en casitas de acampar. Hubo algunos días que sí nos regresamos a nuestras casas a dormir bien, pero como la mitad de lo que duró el festival nos estuvimos quedando y trabajando ahí mismo y pues también disfrutando el festival cuando no teníamos trabajo. Esas son las estaciones para medir las cosas climáticas. Y otra cosa que me agradó mucho de mis estudios en DTU fue la diversidad internacional que teníamos y particularmente en nuestra maestría, porque también acústica, pues no son estudios que se encuentran fácilmente en todos los países. Entonces, sí tengo la impresión de que para campos como la acústica sí suele haber más estudiantes que viajan a otro país para estudiarlo y pues DTU es una universidad muy bien posicionada en términos de acústica. Entonces, en nuestra maestría, por ejemplo, teníamos nada más como 50% eran daneses, o sea, locales, y el otro 50% éramos puros alumnos de otros países. Mis mejores amigos eran un chico de la India, una chica polaca y una chica danesa, que siempre estuvimos haciendo como los equipos de laboratorio y todo eso. Y también había mucha diversidad con los profesores. De hecho, nada más recuerdo como 2 o 3 daneses y en el resto había, recuerdo, un alemán, 2 españoles, un francés, un canadiense. Entonces, sí se aprende mucho conviviendo con otras culturas y también agarrando cura ah, de las cosas culturales estereotípicas de cada quien, con respeto, claro, pero igual divirtiéndonos con ello. Pero bueno, eso es ya suficiente introducción, así que vamos a empezar a hablar ahora sí de lo que es el efecto acustóptico, aunque no realmente, porque primero tengo que hablarles de otra cosa, que es la refracción de la luz. Cuando nosotros tenemos un haz de luz viajando por un medio, por ejemplo, aire, y este haz de luz de repente entra en otro material, el haz de luz va a experimentar 2 cambios. Uno de ellos es su dirección y otro de ellos es su velocidad. Sí, sí, ya sé que la velocidad de la luz es como la constante universal y todo eso, pero eso es considerando un mismo material. Si tenemos un cambio de material, sí hay un cambio en la velocidad de la luz. Entonces aquí podemos ver claramente cómo el haz entra, por ejemplo, en este bloque de plástico y se desvía, pero también durante ese trayecto, también la velocidad de la luz es un poco más lenta. Y lo mismo sucede cuando la luz pasa por vidrio o agua o algún otro medio transparente. Ahora, muchos de ustedes recordarán que el sonido, lo que es son compresiones y expansiones de un medio, típicamente aire, que se propagan por este medio. Entonces, si consideramos, por ejemplo, una región de compresión y tenemos un rayo de luz que pasa por esa región, entonces, donde tenemos esa compresión, es como si tuviéramos otro material porque tenemos una densidad diferente. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que el campo de sonido está causando refracción en el rayo de luz. Sin embargo, como estas vibraciones, estas oscilaciones del medio, de nuevo aire, son muy ligeras, entonces los cambios que experimenta el rayo de luz son muy, muy ligeros. El cambio de dirección es prácticamente despreciable y el cambio de velocidad de la luz también es muy pequeño. Sí se puede medir, como explicaré más adelante, nada más quiero dejar claro que este diagrama está exagerado
para que quede claro el efecto. Pero los cambios son muy diminutos. El instrumento con el que lo podemos medir es algo que originalmente se ha utilizado para un propósito diferente, que es el vibrómetro láser Doppler, que lo que esto hace es emite un láser y este láser se va a rebotar en una superficie, que es la línea negra que tenemos hasta la derecha. Este láser se refleja, vuelve a entrar en el instrumento y el instrumento tiene una configuración de interferómetro, lo que significa que abajo donde dice detector va a haber una interferencia entre el láser original emitido y el láser reflejado, y esa diferencia de fase nos va a dar una lectura. Y con esa lectura nosotros podemos inferir la distancia D que tengo aquí en verde. Ahora, si tuviéramos un objeto que está vibrando, entonces eso significa que la distancia D está oscilando, pero igual viendo los cambios en la lectura del vibrómetro, nosotros podemos de nuevo inferir ahora cuál es no solo la distancia, sino el desplazamiento que está llevando a cabo el objeto vibrante. Ahora, la parte interesante es cuando utilizamos este instrumento, pero ahora haciendo pasar el haz láser a través de un campo de sonido, que aquí la forma como le puse de nombre en esta diapositiva es área de presión fluctuante. Entonces, como está cambiando la densidad del medio en diferentes regiones, de nuevo con las compresiones y las expansiones, eso está cambiando la velocidad de la luz, lo que hace un efecto parecido a anteriormente cuando estábamos variando la distancia D con el desplazamiento de la superficie vibrante. Abajo a la derecha tenemos un delta A, que eso es un desplazamiento aparente. Es decir, que la superficie como tal no está vibrando, sino que el vibrómetro está tomando una lectura como si esa superficie estuviera vibrando, pero en realidad esa lectura es debido al campo de sonido y a cómo el haz láser está experimentando cambios en su velocidad debido a la variación del medio por el campo de sonido. Y de nuevo la dirección es prácticamente despreciable. El problema que tenemos aquí es que el haz láser, digamos, va recogiendo información del campo de sonido a través de toda la longitud. Entonces, una sola lectura de este tipo en realidad no nos da nada útil respecto a nosotros poder obtener un valor de presión en un punto específico del campo tridimensional. Entonces, esto lo que nos da es lo que nosotros llamamos más bien una proyección o una integración del campo de sonido. Sin embargo, anteriormente Anthony Torres llevó a cabo un trabajo donde lo que él hizo es hacer muchas de estas mediciones. Aquí el área sombreada es un campo de sonido y las líneas punteadas son direcciones en las que estamos haciendo estas mediciones con un vibrómetro. Y la curva de arriba a la izquierda, lo que es esta curva es lo que se le llama la transformada de radón del campo de sonido. Entonces, esta medición con líneas paralelas se repite variando el ángulo en el cual estamos haciendo las mediciones. Entonces, eh, todo este sistema lo rotamos un poco, sin rotar el campo de sonido, nada más rotando las mediciones. O podemos dejar fija el, el instrumento de medición y rotar el altavoz o el campo de sonido. Nada más es cuestión de dejar una fija y rotar el otro. Pero entonces, haciendo estas rotaciones, con todas estas mediciones, luego podemos utilizar algo llamado ahora la transformada inversa de radón y hacer una reconstrucción tomográfica del campo de sonido y obtener una figura como la de la derecha. Entonces, este es la configuración experimental de Anthony Torres, donde aquí a la izquierda vemos que tenemos un altavoz y estamos haciendo estas mediciones con el vibrómetro en un plano ubicado 12 centímetros por encima del altavoz. Entonces, nosotros podemos esperar que si el altavoz está irradiando sonido hacia arriba, entonces
a cierta distancia arriba del altavoz, vamos a ver un campo de sonido que se comporta como la figura de la derecha. Y eso es algo que se obtuvo experimentalmente. Ahora, como referencia, nosotros aquí tenemos la misma reconstrucción tomográfica y lo estamos comparando contra hacer la misma medición, pero ahora con un arreglo de 60 micrófonos, que si consideramos que son micrófonos de medición, entonces esto es bastante frágil y bastante caro también, y aún así podemos ver que la resolución de la reconstrucción tomográfica es por mucho superior a lo que estamos obteniendo con 60 micrófonos. Ahora también Samuel Verburg y Efren Fernández ah, han continuado trabajando en esta idea y ellos fueron mis supervisores de la tesis, de hecho, donde están tal vez utilizando diferentes bases matemáticas o diferentes configuraciones de medición, pero están encontrando formas de lograr hacer un barrido en lugar de con líneas paralelas, ahora en formas de abanico, para obtener el campo de sonido en un plano bidimensional a través de toda una habitación. Este es un trabajo de simulación, pero pues ahorita actualmente también se encuentran haciendo algunas mediciones experimentales. Bueno, vamos a regresarnos un poquito a algunas cosas un poco más básicas. Entonces, nosotros cuando tenemos una onda de presión, una onda de sonido, eh, llegando a una pared o una terminación, cualquier cambio de material, lo que va a suceder es de que vamos a tener una presión reflejada y una presión absorbida. Entonces, la presión reflejada nosotros lo podemos describir como R multiplicado por la presión incidente, que R es lo que nosotros llamamos el factor de reflexión, que básicamente indica la proporción de presión que es reflejada, la amplitud de la onda reflejada en proporción con la incidente. Entonces, por ejemplo, si una presión pega en una superficie, en una pared, y vemos que se refleja una onda con la mitad de amplitud, entonces el factor de reflexión es de 0.5. Y con este factor de reflexión, nosotros podemos obtener el coeficiente de absorción mediante la ecuación alfa igual 1 menos el cuadrado del valor absoluto de R. Aquí ocupamos sacar el valor absoluto de R porque R puede ser un número complejo, lo que significa que también puede expresar un cambio de fase. Y el cuadrado tiene que ver con que el factor está relacionado a amplitud, pero el coeficiente de absorción está relacionado a energía. Entonces son cosas que están en escalas ligeramente diferentes, conceptos físicos ligeramente diferentes también. Y los materiales, cualquier material, pero por ejemplo paneles absorbentes, digamos, van a tener diferentes coeficientes de absorción a diferentes frecuencias, lo que nos da una curva como lo que vemos aquí en esta diapositiva, donde tenemos frecuencia en el eje horizontal y el coeficiente de absorción en el eje vertical. Y conocer los coeficientes de absorción es un paso completamente esencial en la acústica de salas, porque entonces nosotros, conociendo los coeficientes de absorción de materiales, nosotros podemos saber cómo usar estos materiales al diseñar un espacio, como por ejemplo una sala de conciertos, y poder estimar cuál es la reverberación que vamos a obtener o cuáles son los materiales y cuánto de esos materiales necesitamos para obtener cierto tiempo de reverberación, utilizando, por ejemplo, la ecuación de Ceban, como muestro aquí abajo a la izquierda. Ahora, para los que no tengan una idea clara de lo que es la reverberación, esto es, digamos, por ejemplo, el eco que hay en una habitación, nada más que nosotros llamamos eco cuando alcanzamos a percibir las repeticiones separadas, por ejemplo, cuando gritamos en las montañas, mientras que la reverberación igual son reflejos discretos, pero están tan juntos en tiempo, llegan en intervalos tan pequeños que nosotros lo escuchamos más como una extensión más continua del sonido. Eh, pero de nuevo, estamos hablando de sonido y acústica, entonces, ¿para qué hablar de números y de definiciones cuando podemos escucharlo, no? Así que voy a mostrarles primero una pequeña melodía sin reverberación y luego otra melodía con esa misma melodía, pero ahora con una respuesta al impulso de una sala de conciertos que tiene un tiempo de reverberación de 1.8 segundos.
Y ahora va el segundo. Entonces, esta melodía, como tiene unos estacatos, me gusta mucho para mostrar este ejemplo de la reverberación. Ahora, regresemos un poco a la ecuación de Sabine. Y esta es una ecuación que se utiliza muy típicamente para estimar el tiempo de reverberación utilizando el volumen de la habitación, las áreas de superficie S y el coeficiente de absorción de esas áreas de superficie. La multiplicación de cada área de superficie y cada coeficiente de absorción y la suma de ellos. Sin embargo, bueno, esta es una ecuación que se usa muy clásicamente en trabajos de acústica de salas para estimar el tiempo de reverberación, pero algo que típicamente se pasa por desapercibido, incluso por gente en la industria, es que esta ecuación tiene la suposición de que tenemos una distribución más o menos pareja de coeficientes de absorción. En lugares donde tenemos una distribución muy dispareja de coeficientes de absorción en la habitación, esta ecuación no podemos esperar que nos dé un resultado preciso. Un ejemplo sería en estas oficinas abiertas, donde podemos tener un poco de absorción en el piso por la alfombra, el techo tal vez tiene paneles absorbentes, pero las paredes pueden ser bueno, pueden ser paredes. Aquí en la foto son ventanas, porque fue la foto que pude encontrar, pero también pueden ser paredes rígidas, y eso lo que va a hacer es de que el campo de sonido va a variar principalmente en la dirección horizontal, y va a ser un campo de sonido más bidimensional que difuso. Entonces, la ecuación de Sabine en este caso no es muy confiable. Entonces, para estos casos, lo más apropiado sería utilizar software de simulación acústica, por ejemplo, Aurion Room Acoustic Software, que de hecho es la empresa donde trabajo actualmente, donde básicamente puedes importar un modelo 3D, definir fuentes y receptores, asignar de nuevo coeficientes de absorción a las superficies, y entonces nosotros podemos obtener curvas como esta curva de decaimiento o la respuesta al impulso. Y también haciendo otro pequeño paréntesis, uh, diseñar acústica no es únicamente cuestión de hacer que una sala de conciertos suene bonita. Hay aspectos de nuestra vida donde la acústica juega un rol más crítico y más importante. Y los ejemplos típicos son estos que muestro aquí, que es las escuelas, las oficinas y los hospitales. Porque cuando tenemos mala acústica, es decir, mucha reverberación o mucho ruido, esto nos afecta directamente en nuestra concentración, y nuestro rendimiento baja tanto en la escuela como en la oficina. Estos son lugares donde pasamos una porción muy grande de nuestras vidas. Y en los hospitales también, para los pacientes que se están recuperando, es crítico el descanso para la recuperación. Pero si hay mucho ruido, y yo creo que cualquiera de ustedes que haya estado en un hospital o haya tenido familiares en un hospital van a saber de qué hablo. Con el ruido que hay en los hospitales, los pacientes en recuperación no pueden descansar apropiadamente, entonces literalmente una mala acústica puede extender el, el periodo de recuperación del paciente. Y luego también para los doctores y enfermeras de por sí es un trabajo estresante, y luego tener ruido que induce más estrés, entonces también puede tener consecuencias de salud sobre ellos. Entonces, la acústica de salas y medir los coeficientes de absorción son temas importantes, no únicamente para, de nuevo, como dije, no únicamente para que una sala de concierto suene bonita. Entonces, actualmente uno de los métodos más confiables para medir coeficientes de absorción es el método del tubo de impedancia, donde tenemos un tubo con una fuente de sonido aquí del lado izquierdo y una muestra de material absorbente en el lado derecho, y dos micrófonos montados que alcanzan a medir el sonido adentro del tubo. Entonces, lo que aquí hacemos es de que, bueno, lo que sucede es que cuando la fuente de sonido crea un campo de sonido dentro del ducto, entonces esto crea una onda estacionaria, y podemos medir la presión en 2 puntos con los micrófonos que están montados, y utilizando lo que llamamos el método de función de transferencia, que es con la ecuación aquí que se muestra arriba a la izquierda, nosotros podemos obtener los coeficientes, bueno, los factores de reflexión, y a partir de ellos obtener los coeficientes de absorción.
Ahora, un problema o una limitante de este método es que nada más se puede utilizar cuando tenemos únicamente ondas planas dentro del tubo, lo que significa que la variación de presión es únicamente en la dirección de propagación, mientras que en la dirección transversal tenemos una presión prácticamente constante. Sin embargo, para los ductos hay una frecuencia, y esto depende de las dimensiones del ducto, particularmente el diámetro, pero van a tener algo llamado la frecuencia de corte del ducto, que cuando llegamos a esa frecuencia y luego vamos a frecuencias mayores, vamos a empezar a tener variación de presión en la dirección transversal. Entonces, bajo estas condiciones ya no podemos llevar a cabo la medición con el tubo de impedancia. Nada más como pequeño recordatorio, cuando tenemos longitudes de onda que coinciden con, con las dimensiones del medio, por ejemplo, que la longitud de onda sea 2 veces la longitud de, de una de las dimensiones de una habitación, entonces tenemos modos resonantes, como lo que vemos en la imagen de la derecha, y la frecuencia de corte de un ducto es cuando tenemos el primer modo resonante en la dirección transversal. Ahora, una solución a esto sería utilizar un tubo más delgado, porque entonces esto nos empuja la frecuencia de corte del ducto a frecuencias más altas, y entonces tenemos un rango más amplio donde podemos medir apropiadamente los coeficientes de absorción. El problema aquí se vuelve que conforme hacemos el tubo más delgado, se vuelve más complicado montar los micrófonos. Eh, pero Buye y Van Landuit propusieron un método donde estamos utilizando un tubo delgado transparente y haciendo ahora sí full circle con todo lo que les hablé de la refracción de la luz y todo ese rollo. Utilizando un vibrómetro podemos hacer una medición a través del tubo porque es transparente. Y de nuevo, como el tubo es delgado, entonces esta medición la podemos hacer a frecuencias más altas. Bueno, la estimación del coeficiente de absorción de lo que actualmente es posible. Y especialmente utilizando un vibrómetro llamado vibrómetro de barrido o SLDV por sus siglas en inglés. Esta cabeza puede rotar el haz de forma que podemos hacer un barrido a través de todo el tubo y medir no solo en puntos específicos, sino básicamente con una muy buena resolución, reconstruir la curva de presión a través de todo el tubo. Ahora, tal vez algunos de ustedes recordarán de lo que mencioné de que cuando utilizamos este método de medición, no podemos realmente obtener puntos, bueno, valores específicos de presión para puntos específicos, porque el láser realiza una integración del campo de sonido a través de su longitud. Pero este caso es un poco diferente, porque ahora la dirección en la que estamos haciendo la medición, el haz láser sí está pasando por un valor constante de presión. Entonces aquí cuando hacemos los cálculos para convertir la lectura tomada por el vibrómetro y convertirla a presión, nada más ocupamos compensar por el diámetro del tubo dentro de los cálculos y aquí sí podemos obtener un valor fijo, bueno, un valor específico de presión que va a aplicar para todo el corte transversal del tubo. Incluso si el haz láser está en un ángulo ligero, entonces lo que obtendríamos sería como el promedio del campo de sonido por donde pasa el haz láser, que sería prácticamente el valor de presión en el eje central del tubo. Entonces, lo que yo principalmente hice para mi tesis fueron trabajo de simulación, utilizando ecuaciones analíticas y utilizando algunas cosas de elementos finitos aquí también, donde lo que estoy haciendo es simulando esta medición, y aquí podemos ver que tengo 5 haces láser en diferentes ángulos, y esto que muestro aquí nada más es para propósitos de visualización, porque yo realmente en mi trabajo lo que hice fue hacer mediciones en 100 o 200 diferentes ángulos. Entonces lo que esto nos daba era ya una curva muy suave como lo que vemos a la derecha. Aquí la línea roja punteada es el campo de sonido que esperaríamos como es predecido por una ecuación analítica, y la curva azul es lo que yo estimé utilizando mis simulaciones. Y vemos que
si están prácticamente dando los mismos valores. Ok, ahora vamos a empezar a mostrar un poco de resultados. Y aquí sí quiero hacer la aclaración de que esto no es como tal una publicación científica, sino que fueron los resultados de mi tesis. Entonces, aunque sí tengo confianza en mis resultados, sí diría que hace falta reproducir los resultados y comparar contra mediciones y este tipo de cosas. Entonces, tal vez tomen esto con un grano de sal, pero sí nos da unas conclusiones generales que sí creo que pueden ser tanto útiles como interesantes. Ok, vamos a explicar esta figura. Primero los ejes. Tenemos frecuencia en el eje horizontal y tenemos error relativo en el eje vertical. Y este error relativo es comparando los resultados de mi simulación contra el modelo de impedancia de Komatsu para materiales porosos, que son unas ecuaciones donde teniendo la resistividad de flujo de un material poroso y su grosor, podemos estimar su impedancia y consecuentemente su factor de reflexión y su coeficiente de absorción. Entonces, nada más aquí para aclarar también, estos son errores de factor de reflexión. Entonces, entre más arriba esté una curva, significa que es mayor error y entonces que estamos más alejados de un valor que podemos considerar el valor real. Veamos. Entonces, aquí tenemos, y bueno, las líneas punteadas también son importantes. La línea punteada magenta es la frecuencia de corte del ducto, que como dije es cuando tenemos el primer modo transversal. Y para cualquier método y cualquier de estos resultados, después de esta línea podemos esperar que los resultados empiecen a degradarse. La línea punteada amarilla nos marca el 1% de error, la línea punteada roja nos marca el 5% de error. En esta primera figura lo que estamos comparando son diferentes métodos para el cálculo del factor de reflexión. Entonces, por ejemplo, hasta arriba, la curva que nos salió peor fue utilizando simplemente una diferencia finita, es decir, estimar la impedancia utilizando el valor de presión en ese punto contra la diferencia finita de velocidad. Luego, la curva azul es el método de onda estacionaria, de proporción de onda estacionaria, y la curva roja de hasta abajo es el método de función de transferencia. Entonces, aquí nosotros introducimos algo de ruido en la simulación fuera del tubo y la conclusión a la que llegué es de que el método de diferencia finita de velocidad nos dio el peor resultado porque el ruido cambiaba las pendientes en la curva de presión. Entonces, a la hora de querer estimar la velocidad con la ecuación de Euler y con la diferencia finita, estas pequeñas pendientes nos disparataban mucho el valor de velocidad. Ok, vamos a continuar. Los siguientes resultados fueron variando algunos parámetros, por ejemplo, la cantidad de ruido, las dimensiones del tubo, la posición del vibrómetro. No les voy a mostrar todo, pero si quieren ver mis resultados más a detalle, con mucho gusto les puedo compartir mi tesis. Al final voy a mostrar mi correo por el cual me pueden contactar y yo con mucho gusto les mando mi reporte. Pero bueno, este es un resultado que digamos es un poco obvio, pero también para que se vayan familiarizando con estos gráficos, donde aquí cada curva es un nivel diferente de ruido. Entonces, la curva azul es menos ruido, la curva roja es más ruido en ese orden. Y de nuevo, en mi reporte explico exactamente qué significa esto de Adapted NC15 y Adapted NC40. Pero en resumen es 15 es menos ruido, 40 es más ruido. Y lo que vemos es de que la curva morada está más arriba, es decir, hay más error, porque pues con más ruido estamos teniendo más error. Y la curva azul, que es con menos ruido, nos da menos error. Y interesantemente, aquí también se puede ver muy claramente cómo después de la frecuencia de corte del ducto, todas las curvas colapsan, es decir, se juntan y empieza a subir el error prácticamente disparatadamente. Ok, vamos a ver la siguiente. Este sí nos dio un resultado, digamos, un poco más interesante, que esto es variando la distancia
del tubo a la cabeza del vibrómetro. Y aquí lo estoy llamando distancia láser a pared, pero esto tiene que ver más con cómo estaba definiendo mis distancias en las simulaciones. Pero básicamente también tiene una correlación directa con la distancia entre el tubo y la cabeza del vibrómetro. Aquí la curva azul es mayor distancia, es 20 centímetros de separación, y la curva morada es menos distancia, 2.5 centímetros de separación. Ahora aquí, en las frecuencias bajas y hasta aproximadamente 7, 8 kilohertz, vemos que obtenemos mejores resultados cuando tenemos el vibrómetro más cerca y tenemos peores resultados cuando tenemos el vibrómetro más lejos. Pero después de 7, 8 kilohertz, las curvas se invierten y ahora vemos que a mayor distancia tenemos menos error y a menor distancia tenemos mayor error. Entonces, ¿por qué pasa esto? La conclusión a la que yo llegué es que para el rango de las frecuencias bajas, lo que sucede es de que cuando el vibrómetro está más separado del tubo, y aquí estamos viendo el tubo de frente, tenemos una mayor proporción de láser que está recogiendo sonido, el sonido que simulamos fuera del ducto, y una proporción de la longitud del láser menor, midiendo, digamos, el campo de sonido deseado. Mientras que si colocamos el vibrómetro más cerca, entonces proporcionalmente tenemos más longitud de láser midiendo el campo de sonido deseado y menos longitud de láser midiendo el ruido que estamos simulando en la parte de afuera. Pero a frecuencias altas, la conclusión a la que llegamos era de que aquí ya las longitudes de onda son demasiado cortas, y entonces teniendo el vibrómetro demasiado cerca del tubo, entonces el ángulo ya era demasiado oblicuo, entonces esto puede estar causando más problemas para estimar mm, los valores de presión adecuados. Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, este haz láser está pasando por varias longitudes de onda. Ok, y pues ya que estábamos en todo este trabajo de simulaciones, también aproveché para hacer reconstrucciones tomográficas como las que hizo experimentalmente Anthony Torres, aquí haciéndolo simuladamente. Y esto también fue para confirmar que la forma como construí mis ecuaciones para modelar el campo de sonido cuando sí tenemos variación de presión en la dirección transversal, que sí estaba calculando los campos de sonido apropiadamente. Entonces, aquí lo que vemos es arriba a la izquierda el campo de sonido original, y eso es para la sección transversal en una cierta longitud del tubo. Y las otras tres figuras son las reconstrucciones utilizando diferentes números de mediciones en un ángulo y diferentes números de rotaciones. Ya. Y pues sí quedó algo de trabajo futuro deseable para este proyecto, los cuales uno de los más importantes fue hacer mediciones contra simulaciones, porque originalmente nosotros sí teníamos el deseo de hacer esta comparación de mediciones con simulaciones, pero pues llegó la pandemia justamente cuando estaba empezando mi trabajo de la tesis, lo cual pues me dificultó el acceso a los laboratorios. Entonces, para tratar de no encontrarnos con tantos obstáculos durante mi trabajo de la tesis, lo que decidimos hacer fue enfocarme principalmente en lo que fueron los cálculos analíticos y las simulaciones, um, que era algo que podía hacer prácticamente todo desde mi PC personal y sin tener que depender de mediciones en laboratorio. Pero sí, esto es algo que mis supervisores sí dijeron que hubiera estado muy bien poder hacer. Bueno, yo también pienso lo mismo. La otra fue, como mencioné, las diferencias finitas de velocidad. Muy probablemente eso era lo que nos estaba dando el error tan disparatado cuando tratábamos de obtener la impedancia y luego el factor de reflexión a partir de las diferencias finitas de presión, más bien.
De hecho, si antes dije diferencia finita de velocidad, eso fue un error. Lo que quise decir era que con las diferencias finitas de presión obteníamos los valores de velocidad en la dirección de propagación. Pero bueno, entonces algo que pensamos era de que tal vez si utilizábamos diferencias finitas de orden mayor, es decir, no utilizar solamente pares de 2 puntos de presión, sino utilizar 3, 4, 5 más puntos, podríamos obtener una curva de velocidad más precisa que haciendo diferencias finitas de 2 puntos. Y probablemente con eso ya nos daba un mejor resultado utilizando ese método. Y finalmente, otra idea que teníamos era conociendo, bueno, teniendo las ecuaciones para construir el campo de sonido dentro del tubo, incluyendo la variación de presión en la dirección transversal y teniendo la forma de calcular los modos transversales. Entonces, uh, pensamos que muy probablemente tal vez había alguna forma de filtrar algunos de estos modos y únicamente quedarnos con el campo de sonido que se propaga como una onda plana. Y eso lo que nos permitiría sería hacer estas mediciones bueno, estimaciones de los coeficientes de absorción a frecuencias más altas que la frecuencia de corte. Entonces, en ese caso ya no tendríamos ni siquiera la limitante de la frecuencia de corte del ducto y de la variación de presión en la sección, en la dirección transversal, lo que nos abriría las puertas a hacer estimaciones de coeficientes de absorción a frecuencias incluso más altas. Entonces, pues todo esto se quedó como futuro trabajo deseable por cuestiones de tiempo, pero pues hicimos lo que se pudo hacer. Y pues básicamente eso es el final de mi presentación. Aquí les dejo de nuevo mi nombre y les dejo mi correo de nuevo para cualquier duda que tengan o por si quieren que les pase mi tesis para que la lean. Y pues mi canal de YouTube lo pueden encontrar simplemente buscando Awesome Acoustics. Creo que lo pueden encontrar aunque lo busquen como una, bueno, sin espacio, con espacio debe aparecer. O también puede ser con la liga youtube.com/. Awesome Acoustics. Y sí, de nuevo, gracias por su atención y puedo recibir preguntas. Qué increíble presentación, ingeniero. Bueno, pues vamos a pasar a la parte de preguntas y Gracias. respuestas. Y tenemos unas cuantas. Por ejemplo, aquí Fatmen Pérez nos pregunta: Hola, ¿tú sabes si en los conciertos en Europa si hay alguien de planta que esté midiendo los cambios de temperatura y poder hacer ajustes a los sistemas? Mm, realmente dudo que haya ese nivel como de micromanejo de lo que son las condiciones ambientales. Yo creo que más bien sería como un estándar más mundial, saber cuáles van a ser las condiciones de temperatura y de humedad. También imagino que las salas de conciertos deben estar diseñadas para tener cierto nivel de temperatura y cierto, por ejemplo, con aire acondicionado. Las salas deben estar diseñadas para entrar dentro de un rango de parámetros eh, para que estos parámetros estén más o menos dentro de un rango y que no afecte mucho en cambios, por ejemplo, en la reverberación o en la absorción de frecuencias altas. Y también otra cosa que tienen que tener en cuenta es la misma audiencia, porque no es lo mismo el tiempo de reverberación sin audiencia que con audiencia, porque nosotros estamos esponjositos, entonces también introducimos un más coeficiente de absorción cuando la sala está llena. Entonces sí hay una diferencia también que se toma en cuenta. Se toma en cuenta una absorción promedio por cada metro cuadrado considerando gente en la audiencia y imagino que pues con toda la gente también aumenta la temperatura por el calor que estamos emanando. Pero sí, yo diría que más bien se tiene en mente una condición eh, típica y con eso se hacen los cálculos y la ecualización y ese tipo de cosas. Esa es mi impresión personal. Ok, muy bien, perfecto. Aquí tenemos otra pregunta que dice: ¿Sabrás algo sobre el fenómeno de luminiscencia como resultado de un estímulo sonoro?
Sí lo he escuchado y sí lo llegué a leer, pero no recuerdo muy bien las bases físicas de por lo cual sucede. Para las personas que no tienen idea qué es esto es cuando a partir de ah, a partir de de un estímulo sonoro podemos tener una emisión de luz. Creo que había una especie de burbujas que si se reventaban, entonces daban como un pequeño flash de luz. Entonces, sí he escuchado de eso, pero con eso no me he entrado de lleno para dar una respuesta muy concreta. Ok. Bueno, creo que la audiencia Pero sí es todavía... real. Bueno, sí es real. Y bueno, hay una, creo que última pregunta. Dice, ¿existen Ah, normas sí. para la acústica, diferentes espacios, oficinas, hospitales, salas de conciertos, etcétera? Supongo que en Dinamarca, porque aquí en México ya tenemos algunas. No sé si haya en México, probablemente las haya, pero otra Muy cosa pocas. es que las sigan. Y muchas veces estos estándares son más cuestión de recomendación y de tener parámetros estándar más que de leyes. Donde sí son cosas más legales es cuando tiene que ver con el nivel de ruido. Por ejemplo, en las fábricas, el sonido, tanto en una planta, en una planta de producción, como el sonido que se emite hacia el exterior, debe estar limitado por cuestiones de calidad de vida y por cuestiones de salud. Por ejemplo, en las salas de producción ya ves de que tienen que utilizar unos taponcitos. Ujú. Entonces eso, por ejemplo, sí es de ley. Para lo que es acústica, por ejemplo, de habitaciones comunes, de oficinas abiertas y de lugares de performance. No hay una buena palabra en español para performance, presentación, pero no me gusta Ah, mucho. Pero por ejemplo, también para cosas de salas de conciertos, para este tipo de cosas que estoy listando, existen normas internacionales que principalmente es la ISO 3382. Y de hecho, por ejemplo, el software de simulación acústica que desarrolla la empresa para la que trabajo, justamente tiene los parámetros y la forma de calcularlos, eh, los hace de una forma que uno pueda cumplir con esas normas. Entonces, si la norma te pide, no, pues ocupas tener tanto de reverberación y tanto de, no sé, decaimiento temprano o de fuerza de sonido, entonces el software te da estos parámetros y directamente puedes ver, ok, con este diseño acústico sí puedo cumplir con estos parámetros. Pero esos son estándares internacionales y entonces pueden aplicar donde sea, pero no son, hasta donde yo recuerdo, no es como súper legalmente requerido cumplir con ellos. Pero son muy buenas guías. ok, eso es bueno saberlo. Sí, es el ISO 3382. Y había Para- otro para inteligibilidad de voz, pero ahorita no lo tengo a la mano. bueno, si podemos buscarlo y ponerlo, ahí lo pondremos en la grabación. Hay una pregunta, o más bien un comentario de nuestra doctora Itzala Ujú, Rabadán. El trabajo que hicimos con Abel fue un tubo de Kuhn ujú. modificado para medir aislamiento proporcionado por materiales. Ok, entonces era más como para índices de reducción, más que para absorción, supongo. Sí, Ah, supongo que algo así sí, creo se puede llevar a cabo. que Ale Peralta dice, Mario, ¿qué recomiendas hacer a un estudiante Estudiante. irse al extranjero y cuál es el proceso? Para eso tengo un video en mi otro canal de YouTube. De hecho, tengo otro canal de YouTube que se llama Copenhagen, donde eso era más que nada como mis aventuras como estudiante foráneo y cosas culturales de Dinamarca y todo eso. Entonces, pues es un canal un poco más casual, no tan serio como el de Awesome Acoustics. Pero ahí tengo un video donde explico todo el proceso. Pero, a ver, más que nada en resumen, primero que nada. Y probablemente esto suena algo cliché, y creo que es algo que también mencioné en la entrevista, pero lo más importante es que si vas a tomar el compromiso de hacer un estudio, y muchas veces un compromiso grande que es irse al extranjero, que sea algo que te apasione, porque también irse al extranjero son muchas dificultades logísticas y adaptarse a una nueva cultura, también hay que tener una mente abierta. Entonces, pues son muchas cosas, incluso cosas
esto va a sonar muy extremo, pero es la realidad. Cosas incluso como emocionales o psicológicas que uno puede pasar por estar lejos de casa o porque está pasando dificultades para manejar el tiempo, para la parte económica, todo eso. Entonces, a mí personalmente lo que me ayudó a sobrepasar todo eso era que tenía una pasión, igual como dije en la entrevista, rayando en lo obsesivo con la acústica, que fue con lo que sí, siempre seguí trabajando y echándole ganas y buscando cómo hacer que funcionen las cosas para terminar. Ahora, pasando esta etapa emocional de la pregunta, pues también es importante empezar a planear con varios años de anticipación. Yo, por ejemplo, empecé a pensar en la maestría en acústica desde 8 años antes de empezar mis estudios y empecé a planear bien, o sea, ya lo que era encontrar la universidad y empezar a ahorrar dinero y todo ese tipo de cosas, 3 años antes de empezar mi maestría. Porque los, el, los procesos para aplicar sí empiezan como desde un año antes de que empiece el periodo escolar y luego también tienes que hacer el examen de inglés o del idioma donde vayas a estudiar. Y muchas veces estos procesos también de hacer solicitudes a posgrados en el extranjero, muchas veces pueden ser complicados o tener muchos pasos, entonces es bueno tener el tiempo de revisar todo eso con tiempo para que no te falle ningún paso. También, si algo sale mal, si algún trámite se atora, si algún papeleo está tomando tiempo, también es más fácil manejarlo cuando estás haciendo eso con tiempo comparado a, no sé, tratar de sacar el examen de inglés 2 semanas antes de que te vayas. Sí, Ese tipo de cosas. Entonces, el tiempo es esencial y también puedo recomendar que incluso aunque estén contando con que vayan a recibir una beca, ahorren dinero como si no fueran a obtenerla, porque ese ok. fue el error que yo cometí. Sí ahorré algo de dinero, que fue lo que me ayudó a apenas sobrevivir el primer año que estuve en Dinamarca antes de encontrar trabajo. Eh, y probablemente hubiera pasado un tiempo más relajado si hubiera ahorrado más dinero, pero también por otra parte, si me hubiera esperado 1 o 2 años para ahorrar más dinero para reintentar la beca, me hubiera tocado la maestría durante toda la pandemia con clases virtuales y pues Wow. sí estoy muy agradecido de haber tenido la experiencia presencial que tuve en la maestría, pero sí, ahorrar dinero, todas las cosas que tengan cualquier grado de incertidumbre, este, planear como si no contaras con ellas. Eso o si tienes tiempo para reintentar a una beca el año siguiente, también pues esa es otra opción. Entonces sí, tomar las cosas con mucho tiempo, con mucha paciencia, con mucha planeación. Yo soy algo obsesivo con la planeación y aún así, digamos, me aventé medio al ahí se va. Wow, qué increíble. Entonces, entonces, pues Sí, sí es toda una aventura, no solo académica, sino también de crecimiento personal. Así que las personas que todavía tengan un espíritu aventurero, se los recomiendo mucho. Otras personas quieren relajarse y ganar dinero y eso es completamente aceptable también. sí, bueno, pues hay para todos. Pues ya, las últimas preguntas creo que ya no las vamos a poder leer. Le agradecemos al ingeniero Mario Montoya por darnos tan excelente conferencia titulada Estudios del efecto acústico para tesis de maestría, por lo cual le daremos un reconocimiento por parte del 17º Congreso Nacional Tercero Internacional Expo Acústica 2021. Muchísimas gracias. Todos aquí andamos aplaudiendo y pues Oh, se awesome. entrega. Como las acoustics. Awesome. Awesome, sí, perfecto. Sígalo en sus Oh, redes perfecto. sociales, por favor. También ahí nos va a estar dando publicidad. Y pues bueno, eso sería todo por parte de Expo Acústica. Algunas palabras antes de despedirnos. No, realmente creo que ya dije todo lo que tenía que decir, excepto pues muchísimas gracias a la invitación por parte de Expo Acústica. Ellos fueron los que me encontraron a mí y me mandaron la invitación para participar. Entonces, pues muy halagado de haber recibido esta invitación y pues me dio mucho gusto participar. Sigan engranándose con la acústica
y investigando y siendo curiosos y estudiando y sí, los acústicos rifamos. Pues sí, los acústicos rifamos. Muchísimas gracias y sigan viendo las conferencias. Hasta luego.